Bienvenidos a un nuevo episodio de Alma Expansiva. Yo soy Pablo Majuan y hoy nos sumergimos en las profundidades de la energía que sostiene nuestra existencia. Vamos a descubrir cómo las emociones y las memorias del alma impactan nuestra realidad física. Adelante, Ian. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, hoy día tenemos un programa bastante especial. Hoy tenemos un programa cargado de herramientas de transformación, ¿no? Vamos a hablar de bioenergética, de registros akáshicos. Vamos a hablar también de la liberación de aquello que siempre nos impide avanzar, ¿no? Siempre nos impide avanzar. Para esto contamos con un invitado especial que ha dedicado su vida a facilitar procesos de sanación profunda. Él es fundador de Amar la Vida, terapeuta bioenergético multidimensional, hipnoterapeuta, coach ontológico y un experto en la liberación de emociones atrapadas. Adelante, Jan. Sí, correcto. Bueno, es instructor, es conferencista también, es un guía en sanación de parejas y familias, ¿no? Hoy de verdad tenemos el agrado de reencontrarnos con un amigo entrañable, un gran amigo, maestro, ¿no? Con nuestro gran amigo Gabriel Rivadavia. Bienvenido, Gabriel, preséntate para que la gente te conozca un poco, mi querido hermano. Gracias, Bienvenido. muchísimas gracias por invitarme, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a ti por estar, mi querido hermano, gracias a ti por estar. Adelante, Pablo. Bien, Gabriel, bienvenido. Para empezar, ¿qué diferencia a la bioenergética multidimensional de otras terapias energéticas convencionales? Bueno, principalmente eh, que tiene el nombre de multidimensional porque abarca todas las dimensiones del ser, ¿sí? O Ujú. sea, no trabaja solamente a nivel psicológico y físico, sino que también trabaja a nivel espiritual, ¿de acuerdo? O sea, nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Y por lo tanto, muchas cosas que suceden a nivel espiritual tienen un impacto directo en la parte psíquica y tienen un impacto directo en la parte física. De manera que al trabajarlo en un todo completo, eh, se llega mejor a muchas situaciones que tal vez con alguna otra terapia no se puede completar, no porque la terapia no sea buena, sino porque no alcanza los niveles del ser. Ok, interesante, ¿no? Y bueno, tú dentro de tu terapia combinas otras herramientas también, ¿no, mi querido Gabriel? Em, ¿Cuál fue el momento, ¿no? Ese momento clave que te llevó a integrar tantas disciplinas como la hipnosis, el coaching. ¿En qué momento tomaste esta decisión, ¿no? Para mejorar tu método de sanación? Fue cuando empezó Amar la Vida, ya por el año 2013, principalmente. Amar la Vida nace como un proyecto para expansión de conciencia, Ok. pero empecé a darme cuenta de que las personas tenían un problema cuando se trataba de expansión de conciencia. Eh, Escuchaban, prestaban atención, escuchaban, pero no podían retener, o eso generaba confusión. Y me empecé a dar cuenta que muchas de las cosas que las personas tienen, lo que comúnmente se conoce con el nombre de bloqueos, impiden que la información, no que la persona no pueda registrar la información, sino que la información no se pueda integrar a la persona. ¿De Ujú. acuerdo? ¿Qué quiero decir? La información simplemente es eso, ¿de acuerdo? Es como si tú tuvieras, por ejemplo, una biblioteca grande llena de libros, pero no lees ningún libro. Sí, ahí están los libros, ahí está la información, pero si no los lees es lo mismo que nada. Ujú. Bueno, aquí es lo mismo. Tú puedes tener mucha información espiritual, mucha información psicológica, pero si no la integras, si esa información no se vuelve parte de ti, realmente no genera ni provoca ningún tipo de cambio. El Correcto. cambio solamente se provoca cuando la información se integra. Si no se integra, no hay cambio. Ujú. Y la expansión de conciencia no está vinculada con conocer.
información. La expansión de conciencia está vinculada con integrar la información y comenzar a vivir desde esa información. Eso es expansión de conciencia, no tener el conocimiento. El conocimiento no es la expansión de conciencia, la expansión de conciencia es la integración. Y ahí es donde empecé a ver que había muchos problemas, o sea, las personas no podían integrar. Sí lo saben, sí tienen el concepto, sí lo entienden, pero no pueden vivir desde esa información, no pueden integrar la información. Y no pueden integrar porque hay muchas cosas dentro de nosotros, producto de la vida que llevamos, que impiden que esa información se pueda integrar como corresponde. Entonces, utilizando las técnicas que conozco y dependiendo de la persona, se van usando esas técnicas para lograr encontrar básicamente cuáles son los problemas, los bloqueos que la persona tiene y luego transmutarlos, corregir eso para que, primero para que la persona se sienta bien, ¿no? Porque la finalidad es que estemos bien y que seamos lo más felices que podamos ser. Pero después también lograr la integración de la información para que la persona pueda llevar cambios en su vida, cambios positivos en su vida. Correcto. Así es, Gabriel. Muy interesante lo que acabas de decir. Tú hablas mucho de la liberación de emociones atrapadas. ¿Cómo se manifiestan estas emociones en nuestro cuerpo físico si no la atendemos a tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, el problema con las emociones atrapadas está en que nuestro cerebro, nuestro cerebro tiene lo que llamamos sistema límbico, ¿sí? Digo llamamos porque tenemos que entender, cuando hablamos de todos estos temas, tenemos que entender que el cuerpo no tiene estructuras, la mente no tiene estructuras y el ser humano no tiene estructuras. ¿De acuerdo? Somos una masa de energía, una masa de moléculas y todas interactúan con todo, todo junto y todo al mismo tiempo, por lo tanto no hay ningún tipo de estructura. Pero para poder estudiarlo, para poder entenderlo y para poder encontrar soluciones, nosotros necesitamos estructurar. Y le ponemos nombre a esas estructuras. ¿De acuerdo? Verdaderamente adentro del cerebro no existe ningún sistema límbico, pero le llamamos sistema límbico a la parte del cerebro que se ocupa de manejar todo el tema de las emociones y generar los químicos que nos provocan los sentimientos. ¿De acuerdo? Cuando una persona siente alegría, la está sintiendo en las células, o sea, se siente alegre, se siente feliz. Eso es una química que está dentro del cuerpo. Ujú. Eso no es una energía, eso es una química que está dentro del cuerpo. Cuando una persona se siente depresiva, se siente así porque hay una química que la hace poner así, igual que el estrés, ¿de Correcto. acuerdo? Cortisol, noradrenalina, estresan, nos ponen en estrés, pero eso es química que está dentro del cuerpo. ¿Cuál es el problema con las emociones atrapadas? El problema es que cuando una emoción queda atrapada, esa química de esa emoción se genera constantemente sin parar, desde el momento en que la emoción quedó atrapada hasta el día que se la quite o hasta el día que te mueres. Así de fácil. Así es. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? El problema es que la persona se comienza a acostumbrar a vivir en ese estado emocional. Y ya no se da cuenta, cuando tú te acostumbras a algo, ya no te das cuenta de que estás viviendo en ese entorno, ¿sí? ¿Les pasó alguna vez que fueron a la casa de alguna persona o fueron a algún lugar y había un olor particular? Y ustedes le dicen a la persona, qué olor raro que hay aquí en este lugar. Y la gente que vive ahí o que está ahí no se da cuenta. ¿Por qué no se dan cuenta? Porque ellos están ahí, Ujú. están metidos en ese lugar, huelen eso todo el tiempo y ellos Ujú. no perciben ese olor, no lo Correcto. perciben. Pero Correcto. alguien que no está acostumbrado ingresa en el lugar y sí lo percibe. Correcto.
Eso es lo que pasa con nosotros, con las emociones atrapadas. Generan esa química y con el paso del tiempo, el cuerpo, nuestras células se acostumbran a vivir en ese entorno químico y ya dejan de percibirlo, pero nos sigue condicionando emocionalmente. Correcto. Y el problema es que con el tiempo se van acumulando, porque nunca dejamos una emoción atrapada cada 50 o 40 años. Quedan emociones atrapadas en cada hecho medianamente traumático que vivimos en la vida, y muchas de ellas quedan atrapadas por repetición de pensamientos, ¿sí? Entonces se van acumulando, se van acumulando, se van acumulando, y eso va condicionando nuestro estado anímico y nuestro estado emocional permanentemente. Correcto. Eso es lo que provoca que las personas estén irritadas, es lo que provoca las personas estresadas, ¿sí? Lo que provoca que las personas reaccionen inmediatamente cuando alguien dice algo, cuando pasa algo, porque la persona ya tiene toda esa química hormonal, ya está toda activa dentro de la persona. Lo único que necesita es un chispazo para que, ¡pum!, saltar. Así es. Entonces, ese es el problema más grave de las emociones atrapadas, Ujú, que ujú. generan esa química constantemente. Ujú. Sí, pues tienes razón, ¿no? Y esta capacidad que tiene la mente de comparar constantemente precisamente lo vivido con lo actual, y cuando encuentra sintonía, jala esa información del pasado al presente, ¡boom!, ¿no? Explota, bomba atómica. Entonces, estas emociones atrapadas finalmente van a somatizar, ¿no? Porque estamos tanta vuelta dándole a ese tema que finalmente somatiza, ¿no? De alguna manera se manifiesta, porque lo que mi boca calla, lo que mi mente calla, mi cuerpo tiene que expresarlo. Es una manera de llamar la atención, de explicarlo, ¿no? Qué interesante. Exactamente. Y tocaste un tema que también me interesa, porque tú y yo trabajamos en algún punto el caso de la limpieza a distancia de los espacios físicos, ¿no? Dentro de la bioenergética también es una herramienta muy poderosa para limpiar no solamente al ser humano como tal, sino también el lugar que habitamos, el lugar en el que vivimos, ¿no? Y esto, pues bueno, para mejorar nuestro bienestar, ¿no? Para que nuestros oyentes tengan un conocimiento más amplio de cómo funciona la bioenergética en función a la limpieza de los espacios? ¿Cómo más o menos es esto, mi querido Gabriel, para que la gente lo pueda entender? Bueno, eh, absolutamente todo está conectado e interconectado. A nivel energético, en realidad no es a nivel energético, sino es a nivel cuántico, todo está totalmente conectado. Los científicos lo llaman el campo cuántico, ¿sí? A través de ese campo es que fluye absolutamente todo lo que existe, todo es a través de ese campo. O sea, entre donde estoy yo y la pared que tengo aquí atrás, aparentemente no hay nada, solo habría aire, pero en realidad no es así. Hay muchísima información, hay muchísimos átomos, hay muchísimas partículas, hay muchísima vibración, y todo eso se va cambiando y se va modificando de acuerdo a cómo nosotros vamos interactuando. Ujú, A través del campo cuántico, a través ujú, del campo cuántico es que se pueden hacer sanaciones a distancia, ya sea al campo de otra persona o a un lugar, a un espacio, ¿sí? A lo que sea. O sea, no hay ningún tipo de restricción en cuanto a la distancia, en cuanto al tiempo, en ujú, cuanto a las dimensiones, ni siquiera en cuanto a los distintos planos de realidad que existen. ¿De acuerdo? Que nosotros conocemos solo un plano de realidad, que es el plano de realidad donde nosotros existimos, pero no es el único plano de realidad que existe. ujú, Hay muchos otros planos de realidad al lado nuestro, también está demostrado por los científicos, saben que existe, no saben cómo existe, pero saben que existe, pero ujú. está demostrado por ellos que hay muchísimos planos de realidad paralelos. Correcto. Y a través del campo cuántico uno puede acceder a todos esos planos de realidad, inclusive se puede ayudar o se puede sanar espacios o lugares o personas en otros planos de realidad, almas desencarnadas, hay varias
Bueno, prácticamente no hay limitación, ¿sí? Conociendo, sabiendo cómo hacerlo, se puede hacer. Excelente. Yo recuerdo mucho el caso que tuvimos, ¿no? De la limpieza de ese espacio que estaba pero cundido de vórtices ahí, donde, cuando estuvimos ayudando a una paciente en común y que nos llevó inclusive a descubrir un decreto porque la persona que tenía todo este tema trabajado, este brujo que tenía toda la casa llena de brujería, se dio cuenta que estábamos ayudando a la señorita, recuerdo muy bien, ¿no? Y se metió ya con nosotros directamente, ¿no? Entonces Sí, fue ahí que eso dijimos, pasa, eso pasa, ¿no? Entonces ahí eso pasa tuvimos, mucho, y sí. ahí descubrimos un decreto muy poderoso que hasta el día de hoy utilizo muchísimo, ¿no? Este decreto de la ley de causa y efecto de manera instantánea. Eso me pareció fantástico ese decreto, que es una cosa muy, muy, muy buena. Bueno, Pablo, adelante, tenías una pregunta también por ahí, perdóname. Me robo el Claro, sí, show. no, no, está interesante todo lo que nos está contando Gabriel, muy interesante toda la limpieza de espacios. Se utiliza diferentes tipos de herramientas con la bioenergética, como la radiestesia, ¿no? La Ujú. radiónica, y diferentes tipos de herramientas. Gabriel, eh, un tema fascinante que maneja son los perfiles espirituales. ¿Qué podemos descubrir sobre nosotros mismos al conocer nuestro perfil? Bueno, muchísimo. El perfil espiritual no es una terapia en sí, sino es ¿Ya? información espiritual, ¿de acuerdo? Eh, el perfil espiritual le entrega a una persona lo que sería el equivalente a la carta astral, pero mucho más Ujú, profundo y mucho más espiritual. ¿De acuerdo? Comienza por dar información sobre la esencia de una persona. Estamos entrando en un terreno que muy pocas personas conocen, ¿sí? Que se conoce con el nombre de el Cristo de una persona. Cristo de una persona es todo lo que la persona es desde su esencia, el ser superior, hasta la última molécula de su cuerpo físico. Todo ese conjunto de cosas se llama el Cristo y no está formado solamente por la persona y el ser superior, sino que hay varias entidades en el medio, ¿sí? Entre el ser superior y el ser, ¿sí? Porque nosotros somos el ser, Ujú. dentro de lo que es el Cristo, nosotros somos el ser, el que sí, experimenta. Y si bien nosotros somos una proyección directa de nuestra esencia, hay, hay al menos dos entidades más, que es la supraalma y el espíritu, ujú, que gestionan varias partes de nuestra propia encarnación. El perfil espiritual tiene la finalidad de entregar información de todo ese Cristo, ¿sí? De todo lo que somos espiritualmente hablando. Empezando por la categoría, por ejemplo, empezando por la categoría evolutiva del ser superior. ¿Qué ujú, significa categoría evolutiva? Significa de dónde proviene ese ser superior. O sea, si es un ser superior nativo que corresponde con el planeta, o es un ser superior eh, que se le conoce con el nombre de visitante temporal, o ujú, es un errante, o es un starseed, o es un jerarquías planetarias, ¿de acuerdo? Hay varios tipos de categoría evolutiva y esas categorías evolutivas influyen en nosotros, porque de dónde viene nuestra esencia influye mucho en nosotros, muchísimo. Esa es una de las informaciones que pueden encontrar en un perfil espiritual. Otra información, por ejemplo, es si pertenecemos a algún grupo álmico o no. Casi todos pertenecemos a algún grupo álmico. Grupo élmico se le llama a conjuntos de almas que trabajan juntas, se encarnan juntas y trabajan juntas. Cuando hablo de trabajar, no me refiero a los trabajos comunes que conocemos nosotros aquí, me refiero a trabajos espirituales, a trabajos de amor incondicional. ¿Sí? La espiritualidad básicamente es amor incondicional. Me refiero a eso, a trabajos de amor incondicional.
Por ejemplo, lo que la supraalma, nuestra supraalma hace. La supraalma es una parte de nosotros que no encarna nunca y esa parte de nosotros tiene una función. Cuando un terapeuta quiere transmutar una energía, hace una petición para transmutar esa energía o hace un decreto para transmutar esa energía y no es el terapeuta el que transmuta la energía. Muchos Ujú. creen que son ellos los que hacen las sanaciones. Ningún ser humano puede hacer sanaciones. Las Así es, sanaciones las hacen las supraalmas, siempre. así es, Ellos son los que acuden por llamado del terapeuta, por petición del terapeuta, y hacen transmutaciones de energía, transmutaciones de bloqueos y todo eso. Hay supraalmas que son sanadoras, hay supraalmas que son transmutadoras de energía, hay supraalmas que tienen distintos tipos de funciones y eso también se informa en el perfil espiritual. Otra información que hay en el perfil espiritual es la cantidad de eh, lo que nosotros conocemos como vidas pasadas, pero no realmente no son vidas pasadas, sino son vidas simultáneas, ¿sí? ¿Cuántas vidas, cuántas vidas simultáneas, cuántas vidas pasadas ha tenido una persona? ¿Cuántas de esas todavía están cursándose y cuántas de esas ya están terminadas, si hay o no hay algún alma que se haya, de esas terminadas, si hay o no hay algún alma que se haya quedado atrapada en el plano físico. O sea, toda esa información espiritual, el propósito de vida de una persona, por qué motivo, por qué nació esa persona y para qué nació esa persona, ¿sí? Lo que se llama propósito de vida o misión de vida. Toda esa información es la que se entrega en el perfil espiritual. Qué bonito, ¿no? Qué qué interesante. bonito. Quería hacerte una pregunta interesante ya que estamos hablando de esto y a ver, estábamos tocando también un tema en en otras plataformas sobre cuando tú haces una terapia. Cuando tú haces una terapia y el paciente está conectado, o sea, está ahí, te conectas. Acá hay algo que en el yo superior del paciente, con tu yo, no solamente se trabaja con el yo superior, sino se trabaja con diferentes, con diferentes situaciones, ¿no? Planos de conciencia. ¿Cómo lo haces tú o cómo lo ves desde tu perspectiva tú? La forma en que yo trabajo es a través de mi esencia, de mi ser superior. O sea, Ujú. yo conecto con mi ser superior y de mi Claro, ser superior al ser se superior conecta. de la Así otra es, persona. así es. Mi petición va al ser superior de la otra persona y la otra persona va a mandar a quien tenga que mandar para, perdón, el otro ser superior va a Ajá, mandar a quien tenga que mandar para sanar a esa persona o lo que tenga que sanar en esa persona. claro, Porque es el único claro. que tiene autoridad sobre la encarnación, sobre la propia encarnación. O sea, yo no tengo autoridad sobre Ujú. tu energía. El único que Así tiene es. autoridad sobre tu energía y sobre tu propia encarnación es tu propia esencia, es tu propio ser Ah, superior. Entonces, mi trabajo es encontrar cuál es el problema y transmitirle al ser superior o sea, el ser superior sabe cuál es el problema, sí, sí, sabes, sabes, pero sabes. por ley de libre albedrío no puede hacer la sanación sin que Ajá. haya autorización. Ujú. Entonces, mi trabajo es encontrar cuál es el problema, transmitirle al ser superior y el ser superior entonces va a mandar a quien tenga que mandar para hacer la sanación. O la hace el Excelente. mismo, Ajá. o la hace el Excelente. mismo. Adelante, Jan. ¿Esto se puede manejar o es parecido o tiene algo que ver con los registros akáshicos? Eh, los registros akáshicos, la información que tenemos de registros akáshicos es que es como una especie de biblioteca universal Ujú, donde está toda la información pasado, presente y futuro de todo lo que ujú, ha sucedido desde el momento de la creación hasta el día que la creación se termine. ujú, ¿Sí? Ahí estaría toda la información. ujú. Con mis años de investigación y estudio, tengo mis serias dudas hoy de si realmente existen los registros akáshicos como nosotros creemos que es. ¿De Ajá. acuerdo? Porque he encontrado que la mayor parte de la información ya está dentro de nosotros. O sea, no está Está afuera, integrado. Ujú, está ujú. Está integrada en dentro. nosotros. O sea, Ajá. entonces, no sé si realmente existen
esos registros akáshicos porque cuando cualquier cosa, cualquier información que tú necesites, ya está en ti, realmente ya está en nosotros. Simplemente hay que Correcto. saber cómo acceder a esa información, pero ya está en nosotros. Ujú. Información, y cuando hablo de información estoy hablando de linajes, ancestros y antepasados, estoy hablando de todo eso, ¿sí? Todo lo que te puedas ir hacia atrás, toda esa información ya está en nosotros. Y esto me genera una duda. En algún momento, siguiendo un curso contigo, me hablabas de el yo superior, que ese mismo yo superior tiene encarnaciones simultáneas y paralelas, y toda la información de estas vidas simultáneas y paralelas están cargadas en este yo superior, ¿no? Y de alguna manera infieren, ¿no? Porque lo que está haciendo mi yo simultáneo y mi yo paralelo está en este mismo instante, en el presente, cargando información que de alguna manera afecta a todas las demás encarnaciones. Entonces, si todo está dentro de nosotros, si todo ese conocimiento está dentro de nosotros, podríamos decir que nuestras almas pueden acceder a esa información, descargar esa información y pueden subir nueva información a este, como si podríamos llamarlo, un inconsciente colectivo privado, ¿no? Porque después estos yo superiores están interconectados, entrelazados entre ellos, ¿no? El famoso entrelazamiento cuántico del que se habla Exactamente. también, y ellos también a su mismo tiempo están conectados más arriba a otro tipo Y de- así y hasta la así fuente original. jerárquicamente hasta la fuente original, ¿no? Sí, me acuerdo clarísimo Mm, de interesante. Cosmogénesis, ¿no? Ese Exactamente. gran curso que seguí contigo, fantástico, porque aprendí un montón ahí. Entonces, efectivamente, toda esa información está dentro de nosotros, accedemos a esta información, la tenemos. Entonces, los registros akáshicos, un espacio en el que está cargada toda esa información, la cacha, Metatron y todos estos permisos que se tienen que hacer, en realidad, pues, podría ser una creación mental, podría ser un egregor, podría ser el deseo de que Bueno, exista una fuente, eh, o eh, qué es. si vamos a hablar de Gregores, estamos inundados de eso, ¿sí? Y sí, O sea, claro, nuestra vida está muy, pero muy condicionada por egregores de todo tipo, de así es, todo tipo. así es. Entonces, y sí son, y todos son, obviamente todos son colectivos, porque Ujú, todos se alimentan de la psique humana, ¿no? Del ujú, pensamiento humano. Por lo ujú, tanto, todos son colectivos. ujú, Pero por eso, por ese mismo motivo, ujú, justamente por ese mismo motivo, es que yo trabajo con el ser superior y no trabajo con otro ente, entidad, o no Claro. trabajo directamente haciendo decretos, porque ujú, si yo hago algún decreto o algo, eh, ese egregor me puede tomar, ¿sí? Me puede capturar ese decreto y puede tomar él la posta de una sanación y yo no sé correcto, hasta dónde va a Ah, ser la sanación correcta como corresponde, ¿no? ¿De correcto. acuerdo? Entonces, prefiero trabajar directamente, espiritualmente, con mi ser ujú, superior, el ser superior de la ujú, otra persona, porque yo me claro. aseguro de que sí va a llegarle la sanación a la persona. Y bueno, de hecho, después se ve, ¿no? En la vida se ve que realmente ha Mm, habido resultados. Mira, qué interesante, ¿no? Perdóname, Pablito, que te robo un poquito de tu no, pregunta. no, dale, 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 dale. La, Interesante. la, mm, Tú trabajas con el yo superior y yo trabajo con el yo interior de la persona, mira. A mí me gusta trabajar con el yo interior y expandir la energía del yo interior, ¿no? Y tú trabajas con este permiso del yo superior para atraer esa energía para poder trabajar al yo interior de la persona. Mira, qué interesante porque son diferentes caminos, pero que nos llevan a lo mismo, a la búsqueda de la Eso iba a sanación decir. desde lo interno y desde lo externo, ¿no? Qué interesante. Muy, muy interesante, mi querido Hugo. Exactamente. Adelante, Pablo, perdona que te quite No te la preocupes, no palabra te en la preocupes. boca. El tema está muy interesante con Gabriel. Hay que aprovechar todo el conocimiento que tiene Gabriel acá Y para sí, sin sacarnos duda de alguna. repente nuestras dudas que podemos tener, ¿no? Yo también trabajo así como Gabriel. Recién me entero que hago bioenergética. Ya, entonces, es muy interesante todo el conocimiento que tiene Gabriel. Claro. Bastante conocimiento, ¿no? No nos faltaría un programa para hablar con él de todos estos temas. Gabriel, muchos de nuestros oyentes de Alma Expansiva Podcast buscan sanar sus relaciones. ¿Cómo se aborda la sanación de pareja desde la perspectiva bioenergética? ¿Cómo lo tratas tú, esa técnica que tú tienes? Bueno, es un tema complejo,
Ujú, Es un tema complejo. Recién Jean-Paul hizo un comentario sobre lo que yo enseño en un curso de cosmogénesis, cuando ujú, hablamos sobre la estructura de algo superior al Cristo que nosotros tenemos y que se conoce con el nombre de encarnación holográfica, ¿sí? ujú. La encarnación holográfica, cada uno de nosotros tiene un Cristo. O sea, el Cristo Sí, sí, somos nosotros, distinta no razón. nosotros como ser, sino nosotros como Ujú, estructura. como estructuras. Pero nuestro ser superior tiene también otras encarnaciones, ¿sí? Que son lo Ujú, que llamamos encarnaciones simultáneas. Y cada una de ellas tiene su Cristo. El ujú, conjunto de todo eso, el globo total de todo eso, se llama encarnación holográfica. Eh, Cuando hacemos el curso de jornadas de expansión de conciencia y el curso de cosmogénesis, yo explico que cuando la reencarnación verdaderamente no existe. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Porque el mismo espíritu, o sea, mi espíritu, ujú, cuando yo muero, mi espíritu no vuelve a encarnar en otro cuerpo físico. Mi espíritu sigue todo un proceso y se reintegra a mi ser superior. ¿De acuerdo? ujú, sí, Mi propio espíritu no vuelve a encarnar. Por eso, desde ese punto de vista, no existe una reencarnación. Pero ya. sí hay otros espíritus que pertenecen a mi mismo ser superior y que están viviendo otras experiencias en otros momentos Paralelas. de espacio-tiempo. Exacto. Que en realidad no son 100% paralelas porque son dentro de la misma línea de Ah, tiempo dentro de tu de la línea. historia de la humanidad. Ay, ay, ay. Entonces, es como si tú miraras el camino de una hormiga desde arriba de un árbol, ¿sí? Tú ves todo y tú ves ahí que hay una hormiga ahí, esa hormiga se cayó por allá y se murió, y otra se le cayó, la pisó una persona y también se murió, pero acá siguen otras caminando. Es como si estuvieran todas ahí caminando en un mismo camino y el ser superior puede ver todo, así que están todas ahí sucediéndose al mismo tiempo. Ahora, cada vez que hay una ley universal que se llama ley de causa y efecto. Ujú, ¿De acuerdo? La ley de causa y efecto es una ley espiritual, pero no tiene influencia sobre no tiene influencia sobre la parte espiritual del ser humano, sino tiene una influencia directa sobre el ser. Y tiene una responsabilidad directa sobre el ser. O sea, lo que yo hago como ser aquí, en el plano físico, es responsabilidad mía. Y yo tengo que corregir cada cosa que haga mal. Por ejemplo, eh, si yo mato a una persona, eso es mi responsabilidad. ujú, ¿De acuerdo? sí. No se corrige con la cárcel. La cárcel no soluciona el problema. ¿Sí? El problema se soluciona a través del perdón. Ujú, No se soluciona con cárcel ni nada de eso. ujú, Entonces, ¿qué sucede? La mayoría de todos tenemos múltiples situaciones de egoísmo. ¿Ah? El ego es la contraparte del espíritu. ¿Eh? ujú, Y nosotros vivimos más en egoísmo que en espíritu. Entonces, hacemos muchas cosas por ego, muchísimas cosas por ego. Cada vez que haces algo por ego, algo que no está en favor del bien mayor, que solo está en favor de tu propio bien, generas consecuencia de la ley de causa y efecto. Si mm, tú le robas 50 soles a una persona, generas consecuencia de la ley de causa y efecto. Si tú invades el libre albedrío de una persona porque tú le exiges a esa persona que haga lo que tú quieres, generas consecuencia de la ley de causa y efecto. Ahora, como no tenemos conocimiento de todo esto, la mayoría de todos nosotros nos morimos, cuando llega nuestro tiempo, nos morimos sin subsanar todas estas consecuencias de la ley de causa y efecto. ujú, Entonces, todo eso está pendiente de sanación. De ujú, manera que la próxima vez que se prepare una encarnación nueva,
hay que tener en cuenta todas esas consecuencias de ley de causa y efecto. Ahora, Mm, si yo voy a encarnar en una nueva encarnación, una nueva vida, lo que se hace es, ¿qué es lo que está sucediendo con esta persona? Esta persona, este espíritu, ¿con quién tiene deuda? Y tiene deuda con Pablo, porque a Pablo lo obligó a hacer un montón de cosas invadiendo su libre albedrío. ¿Y qué más? Y tiene deuda con Jean Paul porque a Jean Paul le estuvo robando dinero y estuvo explotándolo económicamente. ¿De acuerdo? Entonces, el espíritu que va a representar el nuevo ser que antes era Gabriel, con el espíritu que va a representar el nuevo ser que antes era Pablo, con el espíritu que va a representar el nuevo ser que antes era Jean Paul, tienen que encarnar los tres juntos. Ujú, No pueden claro. encarnar por separado. En la vida se tienen que conocer. Ujú, ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que siempre encarnamos más o menos todos juntos. Y si siempre encarnamos más o menos todos juntos, significa, y de hecho es así, que siempre estamos dentro de los mismos linajes de vida, ujú, familiares. ujú, claro. Entonces, cuando hay un problema de pareja, Ujú, cuando hay un problema de pareja, el problema de pareja no hay que buscarlo ahora, lo que está sucediendo ahora, lo que está pasando ahora, hay que ir a buscarlo atrás. Hay que empezar a ver de dónde viene ese problema de pareja, ujú, en qué encarnaciones de esos linajes anteriores se han tocado, ¿sí? ujú, Han compartido y han generado consecuencias de la ley de causa y efecto, y luego, ahora, aquí, y estos dos, haciéndose responsables de todo eso, tienen que sanar. correcto. Cuando se perdonan unos a otros, el problema se soluciona. Sanan todos los antepasados y sanan ellos, y el problema se soluciona. Ujú, ujú. ¿De Sí, acuerdo? sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Esa es verdaderamente la técnica con la que hay que trabajar para la sanación. No solo sanación de pareja, ¿sí? Sino sanación de relaciones. Padres e hijos, dos amigos, un jefe con un empleado, lo que sea. Es lo Ujú, mismo para todas las sanaciones, ujú, ujú, ujú. cuando se trata de relaciones. Claro, esto que me comentas del inconsciente familiar, de la información que viene generación tras generación, moviéndose de encarnación en encarnación, y ojo que también hay una información que se mueve no necesariamente de encarnaciones anteriores, sino dentro de la misma estructura del árbol. ¿Me ujú, dejo entender? O sea, el mismo árbol Sí, por supuesto. genealógico, claro, el mismo árbol genealógico, esa información, por ejemplo, te cuento un caso así rapidito, ¿no? De esta chica que venía y cada vez que tenía relaciones, todas sus relaciones eran con hombres que de alguna manera salían de su vida y se iban lejos, ¿no? O se iban fuera de Perú, acá, perdón, fuera de Lima, a provincia o fuera de Perú al extranjero, o extranjeros que venían, se conectaban con ella y después se regresaban a su país, ¿sí? Y siempre tenía y cuando comenzamos a analizar, efectivamente, la mayoría de los enamorados que había tenido tenían ese mismo patrón de conducta. Cuando comenzamos a analizar dentro de su árbol genealógico, en función a la identificación de los dobles, a identificación de las fechas y todo, encontramos que ella era doble de una bisabuela que se había enamorado de su primo, ¿ya? Mira cómo esa es la historia, más o menos eh, teniendo en cuenta lo que habías contado ahorita, ¿no? Se había enamorado de su primo, del cual queda embarazada, y cuando la mamá del primo se entera que está embarazada, ¿sí? Decide mandar al primo a Brasil y lo aleja de ella, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ella nace la criatura sin padre, finalmente construye su propia relación, el primo también construye su propia relación, muchos años después se reencuentran, pero cada uno ya tiene su familia, ¿no? Pero ya por propia elección, ya de mayores, pero fue una puerta que nunca llegaron a cerrar y un sufrimiento que se improntó en el árbol genealógico. Entonces, tres generaciones más abajo, esta jovencita replica la idea, la historia de la abuelita, específicamente esa tajadita de la torta, ¿no? Donde es el dolor de no haber concretado una relación y de que la pareja siempre se le fue al extranjero, ¿no? Y eso es lo que impidió que fuese feliz.
¿no? Y que se repite la historia tal cual, ¿no? Para que se resuelva. O sea, ella trae la historia, la presenta, la muestra, para que en el trabajo, a través de la hipnosis, se pueda traer esa abuelita, traer esa etapa de su vida, sanar esa etapa de su vida, para que puedan liberarse y ella, en compensación de la situación, pueda concretar una relación ahora sí con la pareja. ¿Te das cuenta? Sí, claro, Mm. claro. Fantástico cómo funcionan todas estas terapias que al final nos llevan a Bueno, Roma. eso está vinculado también con las cosas que nosotros heredamos, ¿de acuerdo? Hace muchos años atrás yo pensaba que heredábamos bloqueos, Ujú, que heredábamos bloqueos de nuestros padres o heredábamos algunos bloqueos de, de los linajes, ¿de acuerdo? ujú. Pero realmente hoy sé que no heredamos ningún bloqueo. No, El no. cuerpo físico, nuestro cuerpo tiene dos registros. Ujú, Un registro son las memorias y el otro registro se Ujú. llama huella. La huella, la huella contiene la carga energética de la memoria. ¿De acuerdo? Lo que nosotros heredamos a través de los gametos etéricos del padre y de la madre son todas las memorias y todas las huellas de todos los linajes hacia atrás que pasan hacia nosotros, tanto de la madre como del padre. Y en correcto. la medida que vamos viviendo y se van presentando situaciones y personas, y eso resuena vibracionalmente, resuena con alguna memoria, se activa el recuerdo de eso que pasó. Y si resuena con una huella, se activa el trauma, o se activa el bloqueo, o se activa la obsesión, o se activa la emoción atrapada, o se activa lo que sea, que nosotros antes pensábamos que eso venía heredado y en realidad no viene heredado verdaderamente. Viene heredada la huella, viene heredada la Sí. memoria y cuando algo sucede en nuestra vida o una persona se cruza que resuena con la huella o la memoria, ahí se activa el bloqueo. Ahí se activa el bloqueo. Mira, es una manera diferente de verlo, ¿eh? Interesante. Interesante. Pero tenemos todo dentro nuestro. Sí, 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 todo está dentro nuestro, Entonces, ¿sí? Se entonces, mueve. obviamente, lo que pudo haber pasado allá atrás, en la cuarta generación, quinta, sexta, séptima, octava, novena, ¿sí? En Ajá, alguno de todos los linajes, ajá. está dentro de nosotros. Así que se Ujú. puede activar en cualquier momento y eso nos está condicionando. Correcto, correcto. Ahora, ¿es posible sanar estas dinámicas familiares incluso cuando no todos los miembros de la familia están presentes en la terapia? ¿Se cortó? Sí, por supuesto que sí. Claro, perfecto. Sí Desde se la cortó, bioenergética. yo estuve en... Un lapsus. Entonces, dentro de la bioenergética también se puede trabajar esa dinámica familiar Sí, se y trabaja. sanar estas situaciones, inclusive aún no estén presentes los familiares, ¿no? Trabajar con Por la supuesto energía que de los sí. horas. Excelente, muy bien. Sí, 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 Adelante, de hecho Pablo. lo estamos haciendo. Ujú, ujú. De hecho lo estamos haciendo. En la bioenergética a mí es más profundo porque centramos al ADN, ¿no? Movemos ADN en bioenergética. Más que eso. Sí, pero en este tipo de casos, de lo que estamos hablando, no trabajamos con nada de ADN, porque el ADN en realidad está más vinculado con la parte física, aunque hay una parte del ADN que trabaja directamente con la parte energética, no lo tengo todavía bien investigado eso. Sé que hay muchas funciones en el ADN que están vinculados directamente a la parte energética, sobre todo con la parte de los enganches. Esos Ya. enganches que nos quedamos enganchados con una persona, nos quedamos enganchados con un evento, nos quedamos enganchados con un lugar, ese tipo de enganches se generan desde el ADN. Todavía no sé bien cómo, todavía Mm, no sé bien con qué. Sé que está vinculado con el cromosoma número 2, pero ujú, todavía no sé bien cómo. Sí, tengo que investigar bastante, pero sé claro. que desde el ADN hay algunas cosas energéticas que influyen en nosotros, pero lo que estamos hablando concretamente no lo trabajamos por ahí, Claro. lo trabajamos por las memorias y por las huellas. Ok. ¿Qué hoy se dice en la epigenética memoria celular o es otro tema? No, la epigenética no, no es memoria celular, se llaman memorias biológicas, ¿sí? Ah, Porque ya, ya. todas las memorias quedan dentro de nuestra biología. Ujú, La epigenética es lo que altera
está vinculado con todo el entorno, con las creencias, con los traumas, con todo eso, pero es lo que altera la expresión genética dentro del ADN. Y eso va a modificar o va a alterar la producción de alguna proteína dentro del cuerpo, ¿sí? Ujú. Eso sí, ya lo tengo investigado, estudiado, y es más, de hecho, no es mi investigación, he seguido los estudios y los trabajos del doctor Bruce Lipton, que él es pionero en ese Sí, tema, así es. eh, y he investigado mucho y estudiado mucho todos los trabajos de él sobre epigenética y expresión genética. Ujú. Ah, Pero está más genial. vinculado con los temas físicos, ¿sí? Con esas cosas con las somatizaciones y todo eso. Ujú. Correcto. Gabriel, como también hipnoterapeuta, ¿tú qué papel juega el subconsciente en la liberación de bloqueos que traemos desde la infancia? ¿Cómo lo tocas tú ese tema? Desde el punto de vista de la conciencia. O sea, el Mm, subconsciente libera bloqueos, pero pura y exclusivamente cuando se hace consciente de lo que está sucediendo. O sea, es, es como decirle, el subconsciente es como un niño chiquito de 5 años que no entiende nada, ¿sí? Tú le dices, agarrá, levanta ese papel del piso y tira a la basura. El chiquito no sabe ni lo que tiene el papel, lo agarra y lo tira a la basura. Y le dices al chiquito, cada vez que veas un papel en el piso, lo agarras y lo tiras a la basura. Y el niño, cada vez que ve un papel en el piso, lo agarra y lo tira a la basura. Y no importa qué tiene adentro el papel, no importa nada, lo agarra y lo tira a la basura. El subconsciente es algo parecido a eso. Entonces, ¿qué pasa? Procesa un montón de información y ejecuta muchísimas rutinas mentales y mentales biológicas, ¿sí? O sea, mentales y biológicas que hacen que el cuerpo reaccione de determinada manera. Pero verdaderamente el subconsciente no puede evaluar si lo que está haciendo está bien o no está bien. Entonces, cuando la persona toma conciencia de una situación, cuando la persona se da cuenta de qué es lo que está pasando, de qué tipo de creencia es la que la está llevando a tal situación, el miedo, por ejemplo, es una creencia, ¿sí? ¿Qué tipo de miedo lo está llevando a tal situación y a manifestar tal cosa? Cuando la persona toma conciencia de eso, y la mejor forma de tomar conciencia de eso es a través de la hipnosis, el subconsciente entiende que ese proceso ya no hay que seguirlo. Y entonces ahí deja de trabajar de esa manera y cambia el proceso de trabajo. Entonces, así de esa forma, sí se puede sanar con el subconsciente. Pero si no hay una toma de conciencia, es muy difícil que el subconsciente haga cambios, porque el subconsciente no analiza absolutamente nada, solo procesa información. Claro. Es por eso que se trabaja desde el consciente y con la información que está en el subconsciente, ¿no? O sea, pero no, por eso es que a veces cuando se lleva a la persona a un estado de trance muy profundo, el gran problema es que trabaja, o sea, trabajas con la información que hay en el subconsciente, pero al estar el consciente dormido o bloqueado, cuando se regresa la persona a su despertar, a su estado de vigilia, el consciente vuelve a revisar toda la información y la repone. ¿Por qué? Porque no conscientemente no hizo ningún cambio, ¿no? He ahí Exactamente. que en los shows, los espectáculos de hipnosis, pueden hacer a una persona que olvide su nombre, que olvide un número, que olvide la edad, ¿no es cierto? Pero cuando vuelve a la conciencia, el consciente revisa ta, 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 y repone toda la información, porque conscientemente no ha hecho un cambio. He ahí que la hipnosis terapéutica funciona, pues dentro de ciertos grados mentales, no puede irse muy profundo, ¿no? Porque no No, se porque si no la permitiría. persona pierde del todo la conciencia y Así no es, se logra el objetivo. no se logra el objetivo. mm. Mi querido amigo Gabriel, mi querido hermano Gabriel, para alguien que nunca ha experimentado una terapia multidimensional, ¿qué puede esperar de su primera sesión con este método de amar la vida? Bueno, eh, básicamente cuando una persona no ha experimentado ningún tipo de terapia, realmente lo que conviene hacer primero es limpiar su energía. Ujú, Porque si la energía está llena
energías que no nos corresponden o que no nos pertenecen y un montón de bloqueos que llamamos bloqueos parasitarios, es muy difícil que se pueda lograr transmutar y sanar algún tipo de trauma, alguna obsesión, alguna emoción atrapada muy eficazmente, porque todo eso que no nos corresponde o que no nos pertenece interfiere en todos los procesos de sanación. Ujú, Entonces, lo primero que debe hacer una persona que nunca ha seguido una terapia de este tipo es hacerse una buena limpieza energética, ¿sí? O sea, una limpieza que quite, que limpie todo, que deje pasar mínimo 2 o 3 meses y después de 2 o 3 meses ahí sí ya puede entrar a corregir y sanar todo lo que quiera corregir y sanar. De hecho, muy probablemente haya muchos cambios en esos 2 o 3 meses y después diga, uy, no necesito terapia, porque ha pasado montones de veces que con la sola limpieza energética la persona ya se siente bien, ya está bien, normalmente ya corrige el problema, porque hay muchísimos problemas en nuestra vida que están vinculados con el tema de la limpieza energética, ¿sí? Sobre todo cuando hablamos de trabajos energéticos, de brujería, de ese tipo de cosas. Eso afecta muchísimo, pero muchísimo la realidad de una persona, la salud de una persona, los estados emocionales de una persona, ¿sí? Incluso hasta pueden afectar a una persona ya desencarnada, o sea, al ujú, alma de esa persona que ya murió, hasta el alma puede quedar condicionada por algo que se le hizo en una vida, en la correcto. vida, mejor dicho. Ujú, Entonces, es muy importante que el primer trabajo que se haga sea ese. Una vez que se hizo ese trabajo y que ya pasaron 2 o 3 meses, ahí sí ya se puede trabajar cualquier tipo de problema que tenga. Temas de relaciones, obsesiones, temas emocionales, inclusive temas mentales o temas físicos. ujú, excelente. Muy bien. Pablo, adelante. Bien, Gabriel, ¿cómo puede la bioenergética ayudarnos a encontrar nuestro propósito de vida o misión de alma? Bueno, eso no se hace por bioenergética, eso se hace por el perfil espiritual, ¿sí? O sea, utilizamos una técnica similar, pero realmente es el perfil espiritual. El perfil espiritual es el que te va a decir cuál es tu propósito de vida, tu misión de vida, las lecciones de vida que tienes pendientes, te va a dar toda la información para que tú puedas encaminar tu vida, ¿sí? Espiritualmente hablando. Hay que entender una cosa. Mucha gente confunde cuando hablamos de misión de vida o propósito de vida, las personas Ujú. creen que el perfil espiritual va a decir si tú tienes que ser médico o tienes que ser jugador de fútbol o tienes que... No, ¿de acuerdo? El perfil espiritual no habla de eso, no habla de qué es lo que tú vas a hacer, qué profesión vas a tener en la vida. El perfil espiritual habla de cómo tú vas a tener que desarrollarte en la vida, qué tipo de trabajo espiritual vas a tener que llevar a cabo en tu vida. O sea, si vas a tener que ayudar a otras personas a despertar conciencia, si vas a tener que ayudar a otras personas a sanar, si vas a tener que ayudar a otras personas a sanar linaje, si vas a tener que ayudar a otras personas a despertar conciencia respecto de lo que es el medio ambiente y el cuidado del medio ambiente. Esa es la información del perfil espiritual. El espiritual, desde el punto de vista de la misión de vida, nunca te va a decir que tú tienes que estudiar psicología o que tienes que estudiar ingeniería, ni nada de eso, porque no está vinculado con el sistema, está vinculado con el propósito que tu propio ser superior tuvo para crear tu vida. Ujú, qué fantástico. Mi querido Gabriel, como ya acercándonos al final de nuestra entrevista, parte rutinaria de nuestro programa Alma Expansiva es precisamente hacer una pequeña meditación, una meditación guiada o una pequeña hipnosis para poder adentrarnos en las profundidades de tu ser, conectar con esa alma tuya que está ahí habitando este ser de mi hermano Gabriel y poder
transmitir algún tipo de información. ¿Te gustaría participar? Sí, con todo gusto. Excelente, mi querido hermano. Bueno, vamos a cerrar un momento los ojos para dejarnos llevar. Busca una posición cómoda, agradable. Permítete aflojar el cuerpo a través de la respiración. Inhalamos, traemos mucho oxígeno a nuestros pulmones y vamos soltando lentamente, poco a poco, dejando que el aire vaya saliendo poquito a poquito del cuerpo. Cuando sientas que el aire se disipa, se suelta, permítele nuevamente a tu cuerpo respirar profundo, contienes y a tu ritmo, a tu tiempo, permite nuevamente que ese aire vaya saliendo poco a poco, que ese oxígeno vaya saliendo poco a poco. Con cada respiración, permítete traer paz, tranquilidad, calma, sosiego, relajación. Y con cada exhalación, libera cualquier tensión, cualquier malestar, cualquier incomodidad, cualquier pensamiento. Una vez relajado el cuerpo, una vez la respiración regulada, permítele a tu mente tomar conciencia primero del cuerpo, cómo estás posicionado, cómo están tus pies. Toma conciencia de dónde están tus manos, que tocan en este momento las yemas de tus dedos. Hazte consciente del peso del polo sobre el cuerpo. Toma conciencia ahora nuevamente de tu respiración y a través de la respiración conecta con tu ser interior, con tu yo interior, con esa lucecita en el centro de tu ser, con esa parte crística, con tu Cristo, con tu yo interior. Permítele a tu ser interior hacerse consciente de aquello que quiere transmitir a nuestros oyentes, a la gente que nos ve, que te ve, que hoy tan amablemente ha podido conocer un poco más de tu conocimiento. Y ahora queremos un conocimiento más profundo todavía, mucho más profundo, desde el centro de tu ser, lo que tenga tu ser para transmitir, para compartir con cada una de las personas que te van a ver. Cuando tu ser interior se sienta listo, cuando tenga el mensaje, cuando encuentre aquello que quiere transmitir, permítele expresarse a través de tus cuerdas vocales, a través de tu persona. Y lo que tenga que decir, a tu tiempo, a tu ritmo, expláyalo, suéltalo, transmítelo. Yo soy lo que soy. Yo soy todo lo que soy y todo lo que es. Eso fue lo que la divinidad le dijo a Moisés cuando Moisés preguntó quién era. Yo soy todo lo que soy. Yo soy todo lo que es. Está hablando del todo. Está hablando de que no existe nada que esté fuera de ese todo. No existe nada que esté fuera de la conciencia de ese todo. Tú eres parte de ese todo. Eres una partícula diminuta del todo. Cuando increpan a Jesús, porque Jesús se decía ser el Hijo de Dios, la respuesta de Jesús fue: ¿no está escrito en vuestra ley que todos sois dioses? Pues queridos amigos, todos somos dioses.
Todos somos parte de esa conciencia divina. Todos somos parte de ese cuerpo divino. Todos estamos conectados, todos estamos unidos, todos somos uno. Todos somos el auténtico, el real, la fuente original que todo lo es y que todo lo contiene. Hermosas palabras. Tú estás viviendo esta vida y estás viviendo esta experiencia por mandato divino, porque el divino ha querido que así sea. Y eres parte fundamental de ese plan divino. Y eres parte fundamental y como parte fundamental no existe otro que pueda hacer el trabajo que tú tienes que hacer. Tú eres el único que puede hacer lo que se te encomendó. Para eso se te dio la vida, para eso se te otorgó la vida. Y es muy importante que dentro del plan divino tú logres tu propósito de sanar, porque hoy es el propósito más importante de todos. El propósito de expandir conciencia, de entender que no eres un cuerpo, que no eres una personificación, que eres mucho más que eso. Eres una partícula de Dios experimentando en el plano físico para reconocerte como quien eres verdaderamente y rescatar a los demás del sueño profundo en el que se encuentran, ayudarlos a despertar y ayudarlos a regresar. El camino termina cuando volvemos a la fuente original, cuando nos damos cuenta que somos esa partícula, cuando nos damos cuenta que somos uno con el todo, cuando nos damos cuenta que somos el todo. Gracias. Gracias a ti. Gracias a Gracias. ti. Bonito mensaje. Gracias a ti. Espectacular. Qué bonito mensaje. Gracias, Gabriel. Gracias porque hasta Gracias a ustedes. el mensaje que sale desde adentro, hermano, también es muy lindo, muy claro, muy preciso y nos da cualquier cantidad de información. El todo es el todo, no hay nada fuera del todo. Primera expresión del Kibalión. Excelente. Gracias, querido hermano. Gracias por esta Mucho charla. gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Hermano lindo, ¿cómo te ubican? ¿Qué proyectos, en qué proyectos estás? ¿Qué viene? ¿Qué talleres? ¿Qué cursos? Por favor, deja un poquito que la gente te conozca, que sepa cómo llegar a ti. Bueno, los medios de comunicación básicamente es el WhatsApp, ¿sí? Mi número de teléfono. Eh, y en cuanto a los proyectos, el primero que se hace este año es un taller que va a ser, que comienza el 15 de abril a las 7 de la tarde. Va a ser por Zoom, va a ser a distancia para que se pueda hacer desde cualquier parte del mundo. De hecho, ya hay varios inscritos en Italia, en Centroamérica y en España. Eh, la finalidad de este taller es aprender a sanar las consecuencias de la ley de causa y efecto. Sí, un poquito de lo que estuvimos hablando hoy. Ahí en el taller lo vamos a desarrollar más profundamente. Ahí se va a explicar, no se va a explicar la ley de causa y efecto porque eso ya lo enseñé en un taller. Se va a explicar cómo se genera la consecuencia de la ley de causa y efecto, qué es lo que se genera dentro de nosotros y por qué eso que se genera dentro de nosotros atrae situaciones a nuestra vida y nos enferma. Correcto. Porque las consecuencias de la ley de causa y efecto están muy vinculadas con temas físicos, ¿sí? Bueno, Con dolores, enfermedades, con un montón de diagnósticos físicos. ujú. Entonces, lo que vamos a hablar va a ser de todo eso. Son dos clases
y vamos a hablar y aprender a sanar esas consecuencias de la ley de causa y efecto. No se necesitan conocimientos previos, porque ya van a ver que es bastante simple, pero sí se necesita el conocimiento de entender cómo funciona, para saber qué estoy haciendo, porque, como explicamos aquí, hay que asumir responsabilidades. Ujú. Y entonces tenemos que entender por qué tenemos que asumir esas responsabilidades. Excelente, hermanito. Muchísimas gracias. Tu número nos lo pasas para ponerlo al final del video. ¿De acuerdo? Sí, es el número del WhatsApp, Del mismo, sí. ya, el mismo número del Ah, WhatsApp. ya, es el Excelente. Lo mismo Es el ponemos. número de WhatsApp, es el número de Perfecto, WhatsApp. hermano Benito. Excelente, mi Ese es querido. el número. A ese número me pueden comunicar y por favor que se comuniquen por WhatsApp si alguien tiene interés, porque, como estoy en terapias y esas cosas, yo no atiendo el teléfono. ¿Sí? Claro. Ujú. Bueno, Gabriel, ha sido una cátedra de luz y conocimiento, como Qué siempre, mi querido bonito. hermano. Gracias por recordarnos que tenemos pues este poder, ¿no? Este poder interior de liberar nuestras cargas y de rediseñar nuestra existencia. Gran abrazo, mi querido hermano. Gran abrazo, como siempre, muy Igualmente, agradecido. muchísimas, pero muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas No hay gracias. más, un abrazo, hermano. Cuídate, ya Gracias, nos vamos a Pablo. ver pronto ya. Muy bien, con mucho gusto. Que Muchas así sea. gracias. Gracias, Muchísimas hermanito. gracias. Bueno, Listo. chicos, nos despedimos. Gracias a todos nuestros oyentes, gracias a todos los que están siguiendo Alma Expansiva. Muchísimas gracias. Pablo, tu despedida. Y agradecer a Gabriel por estar aquí en el programa, agradecer a cada uno de ustedes que nos están viendo el programa y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes y mucha luz para Gabriel, para Jean Paul y estamos en este camino, como dice Gabriel, ¿no? Estamos en este camino para avanzar, para ayudar a nosotros, a los demás y a nosotros mismos. Y Gran abrazo. bueno, hasta la próxima. Gran abrazo, hermanos. Chao, Listo, nos chao. Gracias, vemos. igualmente. Cuídense Cuídense. mucho. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.